Buen día, bienvenidos. Hoy vamos a dar la tercera clase del curso. Como siempre les doy algunos avisos técnicos antes de arrancar. Estamos tratando de gestionar el campo virtual para que pronto puedan ver los videos. Tuvimos unos inconvenientes técnicos, pero toda esta información nos va a llegar por mail. En el chat voy a dejar otro correo porque se bloqueó mi correo de Hotmail, así que cualquier cosa o inconveniente que quieran comunicarse por allí. Vamos a presentar en el día de hoy a la licenciada Jessica Díaz, que va a hablar sobre leche humana y desarrollo cerebral, la evidencia científica que tenemos hasta el momento. Ella es licenciada en nutrición y trabaja en el centro de lactancia y en la neonatología del Hospital Iturraspe. También es parte del comité de lactancia de la Sociedad Argentina de Pediatría. Y María de los Milagros Eli a continuación nos va a hablar de la nutrición en la embarazada, la madre lactante y la alimentación complementaria a partir del sexto mes. Ella es licenciada en nutrición y trabaja en la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria y también es parte del comité de lactancia de la Sociedad Argentina de Pediatría. Bueno, gracias, Flor. Arrancamos. Me dicen si se escucha bien. Entonces vamos a ver el tema de leche humana y desarrollo cerebral. Veremos los que son generalidades, nutrición y neurodesarrollo, un poco de cuáles son los nutrientes que impactan en el neurodesarrollo, la evidencia científica que hay sobre leche humana y neurodesarrollo, lo que son los componentes de la leche humana que se relacionan con el neurodesarrollo y la evidencia publicada en cuanto a artículos científicos y algunas conclusiones. Como generalidades, bueno, el uso de leche humana, siempre lo repetimos, tiene que ser una prioridad. La leche humana tiene una acción dual. Por un lado va a ser una fuente de nutrientes que va a permitir que el niño crezca, y por otro lado va a aportarnos una gran cantidad de componentes bioactivos, que son los que hacen la diferencia justamente con las fórmulas artificiales. Es el inmunonutriente más potente, es un simbiótico porque tiene probióticos y prebióticos, y es un cronobiótico porque sus componentes van a ir siendo modificados a lo largo del día, según también el estadio de lactancia y demás. Son muchísimos los beneficios de la leche humana, entre ellos fortalece el sistema inmunitario, permite un crecimiento y un desarrollo saludable, puede prevenir el sobrepeso y la obesidad, prevención de infecciones gastrointestinales y respiratorias, puede prevenir la leucemia infantil, se asocia a menor riesgo de muerte súbita del lactante, prevención de enfermedades alérgicas como el asma, la dermatitis, el eczema, y lo que veremos hoy, efectos positivos sobre el desarrollo cognitivo y neuronal. El motivo por el que la lactancia materna va a proporcionar tantos beneficios para la salud del niño es sobre todo debido a su composición, que es muy específica y compleja. Y respecto a los beneficios en el recién nacido prematuro, a corto plazo la leche humana protege contra enterocolitis necrotizante, protege contra infección y sepsis, mejora la tolerancia alimentaria y esto permite que se llegue mucho más rápido a una nutrición enteral completa, que se asocia también con una reducción significativa de la sepsis, de la aparición de sepsis de inicio tardío y de la estadía hospitalaria más corta, y también reducción de los costos sanitarios por menos uso, por supuesto, de fórmulas, pero sobre todo por menor tiempo de internación y menos comorbilidades que van a reducir ampliamente los costos sanitarios. Y a largo plazo va a haber una mejora en todo lo que es crecimiento cerebral, maduración más rápida del tallo cerebral, que va a resultar en un mejor control respiratorio, desarrollo neurocognitivo y crecimiento cerebral. Interviene en la mejora de la función retiniana. Los niños que reciben leche humana tienen menos riesgo de retinopatía del prematuro, o si tienen esta retinopatía es menos severa. Hay supresión del estrés oxidativo por los componentes antioxidantes que tiene la leche humana, que van a llevar a menos riesgo de displasia broncopulmonar o enfermedad pulmonar crónica y menos injuria cerebral de la materia blanca, y también un riesgo reducido de alergia, enfermedad cardiovascular y síndrome metabólico, ya que los niños que son amamantados tienen una composición corporal muy diferente comparado a los niños que reciben fórmulas artificiales.
En cuanto a la nutrición y el neurodesarrollo, bueno, el neurodesarrollo es un proceso complejo que va a empezar en la vida intrauterina y que este neurodesarrollo va a ser influido por factores tanto endógenos como exógenos. Y la lactancia materna se comporta, por supuesto, como un factor exógeno. El crecimiento y el desarrollo cerebral va a alcanzar su máxima velocidad en la vida intrauterina. Durante la formación del cerebro, 250.000 neuronas aparecen a cada minuto. Al nacer, casi todas las neuronas que conforman el cerebro adulto están presentes, y a los 2 años de edad el cerebro tiene cerca del 80% del tamaño del adulto. Esto, cuando hablamos de al nacer casi todas las neuronas, estamos hablando cuando nacen, por supuesto, de término. El cerebro del neonato tiene una gran plasticidad, es decir, que se va a ir adaptando y podemos mejorarlo a través de diferentes intervenciones, pero también tiene una gran vulnerabilidad, por eso es que debemos tener tanto cuidado. A las 25 semanas de gestación, el cerebro humano normal se va a asemejar a un grano de café, es bilobulado y liso, sin cisuras ni circunvoluciones, como podemos ver aquí el granito de café, y a las 40 semanas de edad gestacional, es decir, cuando llegamos al término, el cerebro ya es más parecido a una nuez, es bilobulado, con una amplia presencia de cisuras y circunvoluciones. Si pensamos en un niño prematuro, tenemos muchos niños que nacen a las 25 semanas de gestación, entonces fíjense la evolución cerebral que debemos lograr ya para cuando llegue a la edad de término, y esto, bueno, a través de la nutrición podemos intervenir ampliamente. La pronta administración de nutrientes va a ser primordial si lo que queremos buscar justamente es lograr un mejor resultado en lo que es el desarrollo neurológico. Los efectos de los nutrientes en el desarrollo neurológico se van a basar, por un lado, en la secuencia temporal de su administración, es decir, en qué momento de la vida del niño voy a estar dando esos nutrientes, y en la dosis y duración de la exposición a ese nutriente. Las deficiencias de nutrientes pueden afectar tanto la anatomía de las neuronas, inhibiendo su proliferación, es decir, la cantidad de neuronas, o su diferenciación, que es la complejidad de las neuronas, y sobre todo las deficiencias de proteínas, de energía, de hierro, de zinc y de ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga van a afectar significativamente lo que es la anatomía de las neuronas. Como vemos en este gráfico, el crecimiento del cerebro en la vida temprana es rápida. Fíjense que entre las 24 semanas de gestación y los 2 años de edad, cuando crece el cerebro, y el mayor crecimiento de este cerebro va a ocurrir en el tercer trimestre de gestación. El cerebro total se duplica en volumen, la sustancia gris cortical aumenta 4 veces y la sustancia gris subcortical y basal aumenta un 70% en este último trimestre del embarazo. Por lo tanto, teniendo en cuenta todo eso, tenemos que considerar que es súper importante la nutrición, tanto intrauterina, cuando la mujer está embarazada, como la nutrición extrauterina, cuando el niño ya nació. ¿Sí? Si nace prematuro, con más razón, porque nació bastante tiempo antes y la evolución de ese cerebro va a ser totalmente diferente. Fíjense que las funciones continúan durante mucho tiempo. La apoptosis, la sinaptogénesis, la mielinización se dan a lo largo de bastante tiempo. Y aquí, como podemos ver en este gráfico, también las diferentes funciones, hay 3 sobre todo, como es el desarrollo de sinapsis, el desarrollo de dendritas y la mielinización, alcanzan su pico máximo en el periodo de lactancia. Entonces, es súper importante que los niños reciban leche humana justamente para poder mantener en condiciones óptimas todas estas funciones que se producen en este periodo. Y aquí a modo de ejemplo, fíjense, con fotitos, conexiones sinápticas de un niño desnutrido versus un niño eutrófico, ambos a las 6 semanas de vida, para que vean cómo influye la nutrición, y por ejemplo, cómo influyen factores externos como es el consumo de alcohol. Aquí podemos ver el tamaño y circunvoluciones de un cerebro normal y uno afectado por un síndrome alcohólico fetal, ambos a los 6 meses. Y aquí también podemos ver, como les decía, este es un cerebro, el primero a las 30 semanas de gestación, que se parece más a un grano de café, sin tantas cisuras ni circunvoluciones, y esto ya a las 40 semanas de gestación, fíjense ya cómo es la complejidad de estas cisuras y circunvoluciones. Bueno, cuando un niño nace prematuro, tenemos que tratar que este cerebro de 30 semanas llegue a las 40 semanas en estas condiciones.
¿Qué nutrientes van a ser necesarios para un crecimiento de un cerebro sano? Macronutrientes, todos, sobre todo proteínas, grasas específicas como son los ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga o los omega 3, y glucosa, porque sabemos que la glucosa es el principal combustible del cerebro. Como micronutrientes, el hierro, el zinc, el cobre y el yodo forman parte en lo que es neurodesarrollo, y como vitaminas o cofactores, el ácido fólico, la colina, la vitamina A, la vitamina B6 y sobre todo la vitamina B12, que esto siempre recalcamos cuando una mamá es vegetariana, si no está suplementada de manera adecuada y está dando la teta, no pasa la cantidad de vitamina B12 suficiente que el niño necesita y por lo tanto puede haber trastornos neurológicos por déficit de vitamina B12, así que esto siempre lo debemos tener en cuenta. ¿Cómo vamos a medir cómo está creciendo ese cerebro? Bueno, a grandes rasgos el crecimiento global se evalúa por medidas antropométricas, que es lo que usamos en forma cotidiana, como el peso, la longitud corporal y el perímetro cefálico, que son de alguna manera un marcador indirecto del estado nutricional de los micronutrientes, de los macronutrientes, perdón. Lo que más nos demuestra crecimiento cerebral es el perímetro cefálico y la longitud corporal. Pero también se ha visto que una deficiencia de ganancia de peso por debajo de lo que debería ser, y con un bajo aporte energético en forma de carbohidratos y grasas, lleva a una pérdida de sustancia tanto blanca como gris, así como en resultados precarios en el desarrollo neurológico. Por lo tanto, no es solo aportar proteínas, sino también tener en cuenta los otros dos macronutrientes porque también intervienen en lo que es desarrollo cerebral. Las grasas van a desempeñar un papel muy importante en el desarrollo del cerebro porque gran porcentaje del cerebro está formado justamente por grasas. El colesterol también es muy necesario para lo que es la síntesis de mielina, la formación de sinaptosomas y la fluidez de la membrana celular, por lo que todo esto es súper importante para lograr una eficiencia adecuada de lo que es el procesamiento neural. Y las proteínas son las súper importantes aquí porque van a formar las estructuras del cerebro, el andamiaje estructural para el cerebro, y además estas proteínas van a formar parte de elementos constitutivos de moléculas de señalización como son los factores de crecimiento y los neurotransmisores, que todos ellos influyen en la cognición. Y como les dije anteriormente, no solamente el perímetro cefálico es importante para evaluar crecimiento cerebral, sino también la longitud corporal. Se ha visto que la masa libre de grasa, es decir, la masa magra, el índice de crecimiento lineal y la acumulación de proteínas van a reflejar muy de cerca el crecimiento estructural cerebral. Si crece bien en lo que es perímetro cefálico y longitud corporal, quiere decir que está teniendo un crecimiento cerebral adecuado. El crecimiento lineal del primer año, independientemente de la ganancia de peso, influye en el desarrollo cognitivo y del lenguaje posteriores, tanto en los lactantes prematuros como en los nacidos a término. Por eso siempre decimos que si el bebé demora en recuperar el peso de nacimiento, si a lo mejor no aumentó de peso como nos dice la bibliografía durante el primer mes de vida y demás, pero le está creciendo el perímetro cefálico y está creciendo en longitud corporal, y el niño está siendo amamantado en forma exclusiva, no nos deberíamos preocupar tanto, porque si está creciendo justamente en longitud y en perímetro cefálico, por más que no aumente de peso en forma adecuada como estaríamos esperando, quiere decir que está creciendo bien. Entonces, bueno, hay que tener un poco de paciencia en ese sentido. Respecto a la evidencia científica sobre lactancia materna y neurodesarrollo, ¿cómo va a influir esta lactancia materna en el neurodesarrollo? Va a influir por el aporte de estos nutrientes específicos que decíamos, y además por el vínculo que se produce al amamantar, que también sabemos que tiene un gran rol dentro de lo que es neurodesarrollo. Respecto a los nutrientes específicos de la leche humana que van a intervenir en el neurodesarrollo, proteínas, ácidos grasos, colesterol, la membrana del glóbulo de grasa de la leche humana, que ya lo vamos a ir viendo, la microbiota, los oligosacáridos que tienen y los probióticos que tiene esta leche humana, la lactosa, la taurina, la carnitina, bueno, la colina, el triptófano, el hierro, la lactoferrina, son algunos de los nutrientes de la leche humana que tienen un rol específico en lo que es neurodesarrollo. Las proteínas de la leche humana van a tener una función energética, estructural y reguladora, y en lo que es función en cuanto a neurodesarrollo, intervienen en el crecimiento y la conectividad de las neuronas, en la síntesis de factores de crecimiento,
son importantes para el crecimiento de las dendritas y de los axones y también para la producción de neurotransmisores. Una de las proteínas más estudiadas de la leche humana que tiene un rol fundamental en lo que es neurodesarrollo es la lactoferrina. La lactoferrina aporta el 26% de las proteínas del suero, va a incrementar en el hipocampo moléculas que tienen un papel muy importante en la neurotransmisión, en el metabolismo energético y en lo que es el mantenimiento de la integridad neuronal. Van a promover el desarrollo del cuerpo calloso y también va a incrementar la densidad neuronal y glial. Y también la lactoferrina incrementa la expresión de genes que están involucrados en la diferenciación y el crecimiento de las neuronas. Entonces, un rol indispensable dentro de lo que es neurodesarrollo. La leche humana también tiene probióticos y oligosacáridos que van a formar la microbiota justamente de este recién nacido, y la microbiota se relaciona muchísimo con el neurodesarrollo ya que va a modular las neurotrofinas. Las neurotrofinas son células madres de la leche humana que están diseñadas exclusivamente para reparar el tejido cerebral, ¿sí? Están involucradas en el desarrollo cerebral. Se especula que el desarrollo normal de la microbiota intestinal es necesaria justamente para poder estimular la plasticidad cerebral por este aporte sobre todo de neurotrofinas. Y los oligosacáridos que tiene la leche humana también tienen un rol fundamental en lo que es neurodesarrollo, sobre todo aquellos que tienen ácido siálico. Aquellos oligosacáridos que tienen ácido siálico promueven el desarrollo del cerebro y su capacidad cognitiva. Los ácidos grasos dijimos que eran súper importantes y en la leche humana el 50% de la energía está dada por el aporte de lípidos y fíjense que el cerebro también tiene una gran cantidad de lípidos. Entonces si comparamos podemos ver que tanto la leche humana como el cerebro tienen una composición bastante similar. Los ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga se concentran en el cerebro y en la retina y van a intervenir en el desarrollo cognitivo y en la visión sobre todo. Estos ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga, seguramente después Mili hable algo de todo esto, pero estos famosos omega 3 o DHA dependen de la ingesta de la mamá, ¿sí? Entonces, si la mamá lleva una dieta con un buen aporte de estos ácidos grasos, se van a ver reflejados en la leche humana y esto va a intervenir directamente en lo que es el desarrollo cerebral y de la retina. Otros componentes de la leche humana que tiene en realidad forman varios componentes que tienen una intervención en la función del cerebro, es la membrana del glóbulo de grasa de la leche humana, está formada por varios componentes y entre ellos la colina, la esfingomielina, los gangliósidos, el colesterol, el ácido siálico, el inositol y los cerebrósidos que tienen esta membrana del glóbulo de grasa tienen una función en el neurodesarrollo. Además, la leche humana, esto también lo mostramos bastante seguido, transfiere genética mediante exosomas o lactosomas, que son, como ven en este dibujito, adentro de estas pelotitas se transfiere material genético mediante microRN de la mamá al bebé, se encuentran en el calostro y en la leche madura y se originan en el epitelio mamario. La información materna en forma de ARN abandona las células epiteliales de la madre en formas de lactosomas, en estas pelotitas, y se integran en el ADN cromosómico de las células del hijo, y tienen muchas funciones, pero en lo que es neurodesarrollo se ha visto que hay diferentes microRNs en la leche de mamás de término, ya sea calostral o madura, versus la leche humana de mamás de prematuros. Se vio que en la leche humana de mamás de prematuros hay más microRNs que están relacionados con la biosíntesis de glicoesfingolípidos, que estos glicoesfingolípidos van a estar involucrados en el desarrollo neurológico. Es decir, que es tan sabia la naturaleza que aporta más de estos microRNs para ese cerebro que es mucho más vulnerable, como es el de un bebé prematuro. La leche humana también tiene células madre, algo les adelanté, tiene células madres pluripotenciales que se pueden diferenciar in vitro en células adiposas, en condrocitos, en osteoblastos, cardiomiocitos, cualquier tipo de células, y entre ellas en células neuronales, que son estas también famosas neurotrofinas. La leche humana tiene entre 10.000 y 13 millones de células madres por mililitro, el calostro tiene más cantidad que la leche madura, y estas células madres van a sobrevivir en el intestino del recién nacido, atraviesan la barrera intestinal y pasan a la circulación sistémica,
y se integran a otros órganos, contribuyendo a lo que es la homeostasis y reparación o regeneración tisular. Es decir, va regenerando todos los tejidos, las neurotrofinas atraviesan la barrera hematoencefálica y se van a ir incorporando todo lo que son las estructuras cerebrales, logrando justamente la reparación y regeneración si fuera necesario. También tiene factores de crecimiento la leche humana específicos para lo que es neurodesarrollo, como el factor neurotrófico derivado del cerebro y la neurotrofina, que son factores de crecimiento neuronal que están involucrados en la sinaptogénesis, en la promoción del desarrollo del sistema nervioso entérico. El SF100B, que también interviene en lo que es neurogénesis, regeneración y reparación celular. Tiene factor neurotrófico derivados de las células glial para el desarrollo y sobrevida de las neuronas entéricas y la sobrevida y la diferenciación de lo que son las neuronas dopaminérgicas. Y también tiene factor de crecimiento derivado de plaquetas que intervienen en lo que es angiogénesis, vasculogénesis y maduración tisular. Todos estos factores de crecimiento siempre van a estar en más cantidad en el calostro, pero aún así continúan presentes en la leche madura. Otros componentes de la leche humana relacionados con el desarrollo cerebral son la lactosa, que forman parte de los galactocerebrósidos, la taurina, la carnitina, bueno, el hierro, que está junto también con la lactoferrina que dijimos anteriormente y es esencial para lo que son las funciones intelectuales, el colesterol, que forma parte de las membranas y es necesario para el depósito de las mielinas, el triptófano, que es precursor de neurotransmisores, y la colina, que también participa en procesos cerebrales críticos en el desarrollo neurológico, como es la síntesis de neurotransmisores como la acetilcolina y de mielina como la fosfatidilcolina. Y en cuanto a las publicaciones que nos muestran los estudios sobre el impacto que tiene a nivel clínico la leche humana en lo que es neurodesarrollo, así como resumen de cada uno de los estudios, el primer estudio nos dice que respecto al desarrollo cognitivo, los niños amamantados estarán de 1 a 6 meses por delante de los que nunca fueron amamantados, en cuanto, como dije, desarrollo cognitivo. El estudio de Rosé nos dice que se observa mejor desarrollo neurológico a pesar del aumento de peso inicial subóptimo. Como dijimos, aumentan menos de peso y a esto lo podríamos llegar a llamarse la paradoja aparente de la lactancia materna, sobre todo en los muy prematuros, porque por un lado aumentan menos de peso, pero por otro mejoran el neurodesarrollo enormemente, por lo que los autores, y en general obviamente, recomiendan el uso de lactancia materna, ya que mejora el neurodesarrollo, aunque la ganancia de peso sea menor, y esto, como les dije antes, también tener en cuenta lo que es crecimiento de perímetro cefálico y longitud corporal, y no solo quedar mirando si aumentó los 20 o 25 gramos de peso por kilo día que estamos esperando. La leche materna promueve el desarrollo del cerebro, particularmente el crecimiento de la materia blanca, sobre todo en varones. Esto nos muestra el estudio de Isaac del 2010. El estudio de Deoni, que es también muy interesante, muestra que la microestructura de la materia blanca y la duración de la lactancia también se exhibe en varias regiones del cerebro que son anatómicamente consistentes con las mejoras observadas en lo que es medida de rendimiento cognitivo y conductual. Ellos en el estudio de Deoni comparaban los niños que habían recibido más del 75% de los días de internación leche humana, eran prematuros, con aquellos que habían recibido más del 90% de los días de internación leche humana, y vieron que eran muy grandes las diferencias en lo que eran conexiones sinápticas, con imagen se veía esto, comparado con aquellos que habían recibido fórmulas artificiales. Y en el estudio de Victoria nos dice que los participantes que fueron amamantados por 12 meses o más tuvieron puntajes de coeficiente intelectual más altos, más años de educación e ingresos mensuales más altos que los que habían sido amamantados por menos de un mes. Ellos hicieron un estudio que todavía continúa y se evaluaron estas personas, estos niños que habían recibido leche humana durante el periodo de lactancia a los 30 años de edad, y se vio todo esto, más ingresos mensuales, mejor educación, por el impacto de esa leche humana que recibieron en el periodo de lactancia. Otros estudios nos dicen que los niños amamantados tuvieron puntuaciones de coeficiente intelectual más altas, cerebro completo más grande y materia gris cortical y subcortical mayores comparados con los que no eran amamantados, que los niños que recibían lactancia materna por más tiempo tenían posibilidades de completar los 5 años de educación secundaria comparados con aquellos que recibían menos tiempo,
y esta diferencia se traduciría en mejores posibilidades de ingreso en la vida adulta, es decir, que es un impacto para toda la vida recibir leche humana desde el nacimiento. Y en el estudio de Strauss se demostró un efecto positivo en la lactancia materna sobre lo que es el aprendizaje en edad escolar y en las posibles formas de influencia. Y estos dos creo que son los últimos dos estudios. En el estudio de Kim se vio que un mayor número de días en que los lactantes recibían más del 50% de leche materna se asoció con un mayor volumen de materia gris a la edad de término y con mejor desempeño a los 7 años de edad en lo que era coeficiente intelectual, matemáticas, memoria de trabajo y prueba de función motora. Por cada mes adicional de lactancia materna, cualquiera sea la cantidad, se observó un aumento de 4 puntos en la puntuación de coeficiente intelectual verbal a los 7 años, y estos efectos eran muchísimo mayores si la lactancia materna era exclusiva. Si eran con lactancia materna exclusiva, había un aumento de 8 puntos en la puntuación de coeficiente verbal a los 7 años. Esto demuestra que realmente los efectos son dosis dependientes. Mientras más cantidad y más tiempo, los efectos van a ser mucho mayores. Y en el estudio de Belfort nos muestra que, esto también en prematuros, la lactancia materna predominante en los primeros 28 días de vida se asoció con un mayor volumen de materia gris a la edad de término y mejor coeficiente intelectual, rendimiento académico, memoria de trabajo y función motora a los 7 años en lactantes muy prematuros. Muchos estudios repiten lo mismo, que en los prematuros, sobre todo la administración de leche humana en los primeros 28 días de vida es cuando más impacto tienen, no solo en neurodesarrollo, sino en la reducción de todas las otras comorbilidades. Bueno, como conclusión, la lactancia materna beneficia positivamente en el nivel cognitivo del lactante a término y prematuro. En el prematuro favorece el crecimiento y el desarrollo neurológico y se asocia con un aumento en la capacidad cognitiva y de la materia blanca a corto y medio plazo. Hay evidencia clínica y de la neuroimagen de que la lactancia materna está relacionada con la maduración de áreas específicas del sistema nervioso inmaduro. La duración y el volumen de la leche materna aportada va a ser el predictor de resultado cognitivo, más tiempo, más cantidad, mejor resultado cognitivo. Y la lactancia materna no solo va a ser beneficiosa para el cerebro por este aporte de nutrientes que estábamos hablando, sino también por el vínculo que se produce entre la mamá y el bebé. Bien. Gracias, Jessy. Gracias. No sé si hay alguna pregunta, acá veo que Evelyn Herrera levanta la mano. Evelyn, ¿querés abrir el micrófono y nos preguntás? ¿O? Capaz que fue sin querer. Sí. En el chat no hay preguntas, excelente, ponen Angie. Bueno, Jessy. Bueno. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. A ustedes por la invitación. Recibimos a Milagros ahora. Jessy, excelente, también, como siempre. Bueno, ahí escucho como mucho sonido ambiente, a ver si lo... Lo pago ahora. Bárbaro. Bueno, gracias Flor también por convocarme. Vamos a ir compartiendo pantalla, que ya habíamos hecho una prueba. Me van a avisar si lo están viendo. Vamos a empezar con embarazo y lactancia y luego vamos a seguir con alimentación complementaria. Díganme ahí si lo están viendo, Flor. Sí, ahí ya se ve la presentación. Bárbaro. Bueno, el tema por el cual me han invitado hoy a charlar un poco con ustedes, me van cortando cualquier cosa o hacemos las preguntas al final, pero pueden abrir el micrófono porque yo ahora, ustedes me ven pero yo no los veo, es nutrición de la embarazada y de la madre que amamanta. Y bueno, creo que fue muy importante la introducción de Jessy contando toda la parte del neurodesarrollo, lo importante que es la lactancia materna del neurodesarrollo, y también yo voy a abordar lo importante que es la preparación
en cuanto a la búsqueda del embarazo y este camino que vamos a buscar para los que lo desean, y el que no lo desea también tiene tiempo de poder realizar cuestiones adecuadas en la nutrición para poder mejorar el desarrollo y el neurodesarrollo de los niños y las niñas. Y entonces vamos a comenzar hablando de estos primeros 1000 días que tanto se habla, no sé si alguna vez escucharon hablar de los primeros 1000 días, que se dice que es la diferencia de toda la vida. Los primeros 1000 días comprenden los 270 días del embarazo, el primer año de vida, que serían 365 días también, y el segundo año de vida, que son 365 días más. ¿Por qué se habla tanto de estos primeros 1000 días? Se habla tanto porque justamente, como mencionó Jessica también, es en el embarazo y en estos 2 primeros años de vida, es el periodo de mayor crecimiento del cerebro y de plasticidad cerebral. No solo del cerebro y la plasticidad cerebral, sino que es el mayor periodo de crecimiento en general de los niños, así que es fundamental que todo lo que podamos hacer en este periodo, todo lo que podamos hacer y todo lo que se haga, va a ser determinante en la vida adulta de los niños, tanto a corto plazo también como a largo plazo en la vida adulta, pero a corto plazo también va a influir esta buena alimentación, ¿no? Todos los cambios y todas las medidas de prevención que podamos tomar, como ser, por ejemplo, la suplementación previa a un embarazo de ácido fólico. En cuanto a la alimentación durante el embarazo, la importancia de los hábitos maternos saludables durante el embarazo y la lactancia, ¿significan comer por 2? Siempre hago esta pregunta. Por más que sean profesionales de la salud, por ahí, no nutricionistas, ¿les parece que la madre debe comer por 2? Flor, me vas avisando si hay alguien opina en el chat. ¿Me estás escuchando? Que no, muy bien, exacto. Perfecto. Es comer para 2. Lo que la mamá gestante come. Comer según su apetito, comida saludable. Bien, yo creo que no solo el apetito, vamos a respetar el apetito y vamos a ver que en los primeros trimestres, hasta la semana 18, 19, pueden seguir estos síntomas que tienen las mamás por los cambios hormonales, como ser náuseas, vómitos, que son muy, muy, muy normales por aumento de algunas hormonas, como la progesterona, por ejemplo, pero es importante tener en cuenta entonces que esta mamá tiene, lo que ella come tiene que ser útil tanto para ella como para el bebé. Para ella también para las reservas en la etapa de lactancia y para este crecimiento óptimo del bebé en este periodo preconcepcional. Por eso es tan importante la suplementación y que las mamás, que por suerte en esta etapa están predispuestas a llevar una alimentación saludable, se estén dando en todo su esplendor. En cuanto a la nutrición durante el embarazo, entonces yo les dije que tenía consecuencias a corto plazo y también a largo plazo. A largo plazo puede influir en el desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles, como ser enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertensión, y de ahí la importancia de una alimentación adecuada y en el corto plazo en el que el niño no se esté desarrollando adecuadamente. Entonces, por eso es tan importante la alimentación adecuada. Y otro factor recontra importante es la ganancia de peso materna, que debe ser adecuada. La mamá, para que a ustedes ya les quede claro, debe ganar siempre peso. Vamos a ver siempre el estado nutricional materno, pero va a ser fundamental que siempre gane peso. No porque una mamá tenga sobrepeso o obesidad, va a tener que perder peso. Eso es un mito. La mamá siempre va a ganar peso, pero dependiendo de su índice de masa corporal, dependiendo de este diagnóstico de la madre, en qué diagnóstico se encuentre, va a ser fundamental que tengamos un rango de ganancia de peso. Ya voy a pasar a mostrarles cómo sería este rango. En cuanto a la influencia de la obesidad materna, esto también me pareció re importante, mamás obesas y la alimentación rica en grasas durante la etapa del embarazo, tiene que ver la plasticidad sináptica, el aprendizaje y la memoria. Se estudió mucho esto y se revisó recientemente por varios autores y se vio que mamás obesas pueden tener niños con problemas o coeficiente intelectual menor o más afectado. Existe evidencia convincente de déficit de aprendizaje, fíjense, déficit de aprendizaje y de memoria en la descendencia de madres obesas, tanto en humanos como en modelos experimentales. Estos son diferentes estudios, ahí les pongo las referencias,
Las causas puede ser por una inflamación cerebral e incluso una señalización deficiente de leptina. La leptina es una hormona que está también implicada en todo lo que tiene que ver con la regularización del hambre y la saciedad, y pueden ser la base de un desarrollo neurológico deficiente y un rendimiento de memoria y aprendizaje deficiente observado en estos modelos. Por eso vuelvo a repetir, es muy importante que veamos el estado nutricional actual de la mamá, que tratemos de incursionar y hacerla incursionar en lo que es la alimentación saludable, porque ya se están haciendo diferentes estudios en los cuales hijitos de mamás obesas o con malas dietas, que ahora también vamos a ver algunos componentes de las dietas y de los alimentos ultraprocesados más adelante, pueden determinar problemas en el neurodesarrollo. En cuanto a las ganancias inadecuadas de peso materno, como hoy les decía, la mamá no tiene que perder peso, tiene que ganar peso. ¿Por qué? Si no gana peso adecuadamente, esto se asocia con riesgos para la salud del niño en cuanto a exceso de peso, y también puede haber desnutrición fetal, que esto va a traer complicaciones tardías en la adultez. El bajo peso al nacer y la desnutrición fetal traen complicaciones tardías en la adultez. Y este es el cuadro que les quería mostrar de aumento de peso según el índice de masa corporal inicial. Si tenemos una mamá, por ejemplo, que está en el rango del bajo peso, el aumento total aproximado en kilos debería ser entre 12,5 kilos a 18. Una mamá con peso normal entre 11,5 kilos a 16. El sobrepeso, estos son kilos totales a término en el embarazo. Una mamá con sobrepeso de 7 a 11,5 kilos y una mamá con diagnóstico de obesidad de 5 a 9 kilos. Pero fíjense que nunca pierden peso. El aumento en el primer trimestre, como no hay rápido crecimiento, va a ser de medio kilo a 2 kilos, siempre estos son cálculos aproximados, y el aumento semanal entre el segundo y tercer trimestre puede ser, si hay bajo peso, 500 gramos, peso normal 400 gramos por semana, el sobrepeso 300 y la obesidad 200. Ahí les dejo las referencias, igualmente las presentaciones después se las comparto a Florencia, así se las puede aportar. Tenemos un patrón propio en Argentina de evaluación para el estado nutricional materno, confeccionado por Calvo y López. Fíjense que este cuadro, si nosotros hacemos el cálculo del índice de masa corporal de la mamá con el peso previo al embarazo, si la mamá lo recuerda, va a ser mejor. Siguiendo también la edad gestacional que nos refiere a la mamá, podemos empezarlo a partir de las 7 semanas de embarazo. Unimos estos dos valores, la edad gestacional con el índice de masa corporal que calculamos, y nos va a caer ese valor en algunos de estos sectores. Si cae sobre la zona sombreada, la mamá va a tener peso normal. Si cae por debajo, va a ser una mamá con bajo peso. Si cae por encima, va a tener sobrepeso. Y si cae por encima del sobrepeso, la mamá puede padecer obesidad. Lo importante de esta tabla, aparte del primer diagnóstico que damos a partir de las 7 semanas de embarazo, lo importante es que tenga una correlación, que sea bastante lineal. Fíjense que las semanas 23-24 es donde la curva empieza a incrementar porque aumenta el crecimiento fetal. Entonces siempre ir viendo, por más que la mamá sea obesa, seguir esa curva que en lo posible no baje demasiado o que se mantenga, pero que no sea tan dispar en cada control. Tampoco estamos buscando descensos, como bien dijimos, o un incremento tan exacerbado. Y en cuanto al cuidado nutricional en el embarazo, entonces vamos a ver que es una situación anabólica, por lo tanto una situación en la que aumentan las necesidades de energía, de macro y de micronutrientes, pero no hay un incremento de calorías tan exacerbado, no más de 300 calorías, sino que lo más importante es que la mamá mantenga una alimentación segura y saludable. Y esto al hablar por parte de la agencia, no me quiero olvidar de expresar el concepto de lo seguro también. ¿Por qué es tan importante lo seguro? Es sumamente importante porque las mamás en periodo de lactancia, las mamás embarazadas, y no nos olvidemos también de los niños menores de 5 años, son un grupo vulnerable y un grupo de riesgo para padecer enfermedades transmitidas por alimentos. Así que vamos a ver algunas cuestiones puntuales que son fundamentales. No podemos dejar de lado lo seguro si estamos hablando de lo saludable. Entonces, ¿qué es una alimentación segura y saludable? Es la que aporta todos los nutrientes esenciales, como bien dijimos en la página anterior,
y la energía necesaria para tener un embarazo óptimo, con alimentos y preparaciones que van a resultar inocuos. ¿Qué quiere decir inocuo? Que no nos van a enfermar. Es de suma importancia realizar 4 comidas diarias. Por favor, en el embarazo debemos evitar saltear comidas, están muy de moda, o en realidad, bueno, son estilos de vida, el tema de los ayunos intermitentes y demás, pero en la etapa de embarazo y en la etapa de lactancia, este tipo de estilos de vida no los podemos adoptar. ¿Por qué? Porque se pueden formar, si pasamos mucho tiempo sin comer, si hacemos ayunos prolongados, se pueden formar cuerpos cetónicos que atraviesan la placenta y pueden generar daño neuronal. Así que, por favor, tenemos que tratar de evitar estos ayunos prolongados. Por lo tanto, lo que le recomendamos a las mamás embarazadas es que realicen en lo posible estas 4 comidas diarias y si quieren pueden agregar 1 o 2 colaciones, que sería el desayuno, el almuerzo, la merienda y la cena, la colación de media mañana y la colación de media tarde, si lo creen oportuno y necesario. Incorporar alimentos de todos los grupos. Ahora vamos a ver, les voy a mostrar la gráfica de la alimentación segura y saludable. Esta gráfica fue confeccionada por las nutricionistas de la red de trabajo de la agencia, que agregamos a las guías de alimentación para la población argentina, no sé si la conocían, es la que está en el centro, le agregamos y le unimos las 5 claves para mantener alimentos seguros y evitar enfermedades. Son muy importantes porque a veces son medidas realmente muy básicas y que evitan enfermedades muy, muy riesgosas, como por ejemplo, elegir y usar agua y alimentos seguros. Es muy común que el agua en Santa Fe o a lo largo de la provincia no sea segura. Tratemos entonces de buscar las medidas para potabilizarla o utilizar algún tipo de agua envasada que sea segura para higienizar, por ejemplo, las verduras, las frutas, que son alimentos que pueden ser de riesgo para enfermarnos a nivel alimentario. La cocción completa también de las carnes es fundamental, lo vamos a ver también después cuando hablemos de alimentación complementaria. Enfriar y mantener alimentos a temperatura segura, separar y evitar la contaminación cruzada, limpiar y mantener la higiene también son fundamentales. La actividad física, esto es una recomendación de las GAPA, pero eso lo va a evaluar cada médico. No es malo realizar actividad física si uno está embarazada, pero siempre tiene que consultar al especialista por las dudas, por si hay algún factor de riesgo. Disminuir el consumo de sal. En Argentina comemos con mucha sal, no tanto por el agregado de sal que hacemos, sino más bien por el consumo de alimentos ultraprocesados que tienen sal en su composición. Estas son algunas cuestiones generales. Y los mensajes que trae aparejada la guía de alimentación para la población argentina, les leo algunos, si no lo pueden buscar en las GAPA. Incorporar a diario alimentos de todos los grupos, realizar al menos 30 minutos de actividad física, tomar a diario 8 vasos de agua, consumir a diario 5 porciones de frutas y verduras en variedad de tipos y colores, reducir el uso de sal, lo habíamos dicho recién, consumir diariamente leche, yogur o quesos. Obviamente si la mamá es vegetariana, vamos a tener en cuenta también estos no consumos. Al consumir carnes, quitarle la grasa visible, consumir legumbres, muy importante, cereales preferentemente integrales, papa, batata, choclo, mandioca. Limitar el consumo de bebidas azucaradas, también un hábito muy arraigado en nuestra población. Y el consumo de bebidas alcohólicas, ya vamos a abordarlo también en cuanto a las mamás embarazadas. El consumo de bebidas alcohólicas está total y completamente desaconsejado. ¿Qué les voy mostrando con todo esto? Que la mamá embarazada tiene que comer, sí, algunas cuestiones puntuales, en mayor cantidad y no descuidarlas, pero que la alimentación va a ser saludable. Y es una etapa en la cual la mamá se encuentra abierta a cambios para cuidar a su bebé y para mejorar su alimentación, va a requerir todos estos cambios. De las GAPA, solamente puntualizar en que muchas veces no se entiende lo que son las 5 porciones por día. Las 5 porciones no son 5 porciones de verduras y 5 porciones de frutas, son 5 porciones en total. Una porción, por ejemplo, equivale a medio plato de verduras o una fruta chica. Fíjense que es la mitad de ese plato, representación gráfica, no se incluye papa, batata y choclo ni mandioca, porque son más feculentos, tienen más almidón. Entonces no es que va a estar prohibido, pero siempre vamos a tratar de acompañarlos por verduras y por frutas. En cuanto a las legumbres, es un grupo que es muy importante para esta etapa de embarazo.
porque aportan calcio, aportan hierro, aportan muy buena calidad de proteínas. Después vamos a ver algunas salvedades en cuanto al remojo, que hay que darles algunos cuidados a las legumbres. Y leche, yogur y quesos también es importante este grupo en la etapa de embarazo y en la etapa de lactancia, por el aporte de calcio. No siempre tiene que ser solo el calcio obtenido de los alimentos de origen animal, también los podemos obtener de los alimentos de origen vegetal, ya voy a pasar a mostrarles cuáles son, pero bueno, una porción equivale a una taza de leche líquida, o a un pote de yogur, o a una rodajita, por ejemplo, de queso fresco. En cuanto a las carnes y los huevos, sí es fundamental también este grupo, por el aporte proteico, las proteínas aumentan, el requerimiento de proteínas aumenta durante el embarazo, y es importante saber que por el aporte de ácidos grasos, también había mencionado Jessie, es fundamental que la madre consuma pescado, ¿no? Que no sea solo carne roja, puede ser hígado también, bueno, básicamente entonces este grupo es fundamental por el aporte proteico, y sí, no me quiero olvidar del hierro. En cuanto a aceite, frutas secas y semillas, fundamental que el aporte sea de este tipo de grasa sea de origen vegetal y no de origen animal, por eso en este grupo, en las GAPA, no se incluyó a la crema de leche ni a la manteca. Y alimentos de consumo opcional, tanto para las mamás embarazadas, mamás que están buscando un embarazo, se recomienda disminuir lo más que se pueda o desaconsejar el consumo justamente de los alimentos ultraprocesados, como bebidas, infusiones azucaradas, alfajores, galletitas dulces, chocolates, golosinas, también productos enlatados. Ahora vamos a ver por qué. En cuanto a las proteínas, les venía contando que aumenta un 20% los requerimientos de este macronutriente en el embarazo, por encima de los requerimientos para una mujer no embarazada. Ya ahora saben a dónde los encontramos: leche, yogur, quesos, huevo, carne de vaca, pollo, pescado y cerdo. Las grasas, el aporte de ácidos grasos esenciales en cantidades adecuadas es fundamental para el desarrollo de la placenta, fíjense, placenta, feto, para el resultado final de la gestación. Consumir principalmente, como habíamos hablado, los de origen vegetal, y el consumo de los DHA, que Jessie ya contó un poco, en la mujer embarazada podría estar asociado a correcto desarrollo de la visión del bebé, mejor coeficiente intelectual en el bebé y mejor desarrollo cognitivo, tiene un efecto preventivo en el desarrollo de las alergias y el asma, y en la madre también va a tener beneficios, va a reducir el riesgo de preeclampsia, parto prematuro y depresión postparto. En cuanto a los ácidos grasos omega 3, entonces, para comentarles cuáles son las fuentes que tenemos en la alimentación: semillas de lino, semillas de chía, algas, yema de huevo, las nueces, el aceite de soja, de canola, de lino, el aceite de chía, el de girasol alto oleico, que también se está viendo ahora mucho más, alimentos fortificados provenientes de algas, como las bebidas con DHA y huevos. En un momento tuvimos algunos huevos enriquecidos, pero bueno, actualmente no lo he visto en tantos lugares. Pero tratando de consumir algunos de los otros alimentos, que ahí les pongo en la lista, ya va a ser fácil cubrirlos. En cuanto a las semillas de lino, de chía, sí es fundamental dejarlas en remojo o tratar de molerlas. Si tienen algún molinillo de café, las pueden procesar, porque si no, no se obtiene el omega 3 que está contenido en la semilla. No basta con rociar las semillas de chía en una ensalada o agregarlas, por ejemplo, a un yogur, como mucha gente hace, sino que lo fundamental sería tratar de obtener, no sé si vieron cuando uno remoja la chía, libera como un gel, y aparte si lo podemos procesar a eso va a ser mucho mejor. En la licuadora resulta como bastante difícil, y si tienen algún morterito también lo pueden hacer, pero es más complejo. Si tienen un molinillo de café sería lo ideal para poder molerlas y procesarlas y obtener entonces ese omega 3 tan importante. En cuanto a los nutrientes clave durante el embarazo, es fundamental, y me faltó también en este listadito los peces de agua profunda, esos son más los de origen vegetal. Peces de agua profunda también nos aportan omega 3 en muy buena calidad. En cuanto a los nutrientes clave durante el embarazo, tenemos que tener presente, muy importante, al calcio, al ácido fólico y al hierro. No quiere decir que el zinc o otro tipo de nutrientes que mencionó, micronutrientes que mencionó
Jessica, en cuanto al periodo de lactancia y el contenido de leche humana no sean importantes, pero me voy a basar básicamente en los cuales son más críticos, que son el calcio, el hierro y el ácido fólico. Tener en cuenta siempre la suplementación según la recomendación médica, sobre todo 3 meses previos al embarazo, al menos 3 meses previos, de ácido fólico para prevenir defectos en el tubo neural y del hierro para prevenir anemia. En cuanto al calcio, acá les muestro algunas imágenes con las porciones de lácteos, sobre todo en el primer y segundo trimestre. Puede ser, por ejemplo, una taza de leche, un vaso de yogur o 30 gramos de queso. Y en el tercer trimestre ya debemos aumentar, si la madre, vuelvo a repetir, consume lácteos, debemos incrementar una porción más para asegurar ese aporte de calcio y para asegurar ese aporte proteico que va a incrementar con el crecimiento fetal. En cuanto al calcio, mencionarles que es un mineral indispensable para la formación ósea del bebé y los dientes, y también después para asegurar una óptima lactancia materna, también es un nutriente muy importante. Pero no solo es de origen, o no solo lo podemos obtener, de origen animal, también podemos obtenerlo a través de los alimentos de origen vegetal, como ser las legumbres, especialmente el garbanzo, tiene muy buena cantidad de calcio y de hierro también. Las semillas de girasol, las semillas de amapola, el tofu, o llamado queso de soja, el brócoli, o el kale, o el kale, como le quieran decir. Los higos también son muy buena fuente de calcio. Las semillas de chía, las almendras, los frutos secos en general, los higos secos, las pasas de uva también, y las nueces también son buenas fuentes de calcio. Vuelvo a repetir, no es tan necesario remojar un fruto seco para el que no le guste, porque realmente le cambia mucho el sabor, a no ser que uno prepare algún untable con un fruto seco, pero sí las semillitas y los frutos secos se deberían remojar para obtener mejores resultados en cuanto al aporte del omega 3 o del calcio o del hierro que estas poseen. Así que si quieren las pueden remojar. Me olvidé de decirles cuánto tiempo. Las legumbres entre 8 y 12 horas. Los garbanzos, por ejemplo, se recomiendan más de 12 horas el remojo, y después van a tirar ese líquido de remojo. Y en cuanto a las semillitas, entre 2 y 4 horas ya podríamos obtener buenos resultados también de remojo. Siempre, para evitar los antinutrientes, tiren el agua de remojo. El de las legumbres se van a cocinar, los frutos secos y las semillas no es necesario. Ahora vamos con el hierro. La recomendación, el incremento de hierro realmente, en cuanto a la recomendación, aumenta un 125% por encima de la recomendación para una mujer no embarazada. Los alimentos fuente de hierro tenemos de origen animal y de origen vegetal. Los de origen animal son las carnes rojas, vacunas, cerdo, cordero, las vísceras, hígado y riñón, el pollo, el pescado. Las legumbres de origen vegetal, lentejas, porotos, garbanzos, soja, arvejas, hortalizas de hoja verde, las van a ver muy nombradas, el repollo, el brócoli, la selga, la espinaca. Las frutas secas también, nueces, almendras, avellanas, castañas, tienen hierro. Panes y cereales fortificados, en Argentina tenemos una ley de fortificación, así que también se va a obtener de estos alimentos, pero recuerden que muchos son ultraprocesados, por lo tanto, siempre recomendamos, si pueden preparar alimentos en casa, siempre va a ser mejor. Importante ingerirlo al hierro a través de alimentos, y si el médico lo recomienda, vamos a tener que suplementarlo, sobre todo, bueno, segundo y tercer trimestre, es generalmente cuando se dan las recomendaciones de suplementación de hierro, para prevenir la anemia, ya que si se previene esa anemia, podemos prevenir algunas complicaciones como ser el parto prematuro, el bajo peso al nacer, entre otras complicaciones que se pueden dar con una mamá que presente anemia. Fíjense, las necesidades de hierro en el embarazo y la lactancia son bastante importantes por parte del feto. Los miligramos de hierro son entre 200 y 270 miligramos lo que se necesita para ese feto. En cuanto a la placenta y al cordón umbilical, entre 30 y 170. Hay pérdidas de sangre en el parto también, entre 90 y 310. Lactancia a los 6 meses, entre 100 y 180 miligramos de hierro también se requieren, o sea que fíjense que necesitamos esas necesidades de hierro, esos depósitos adecuados de hierro para tener lactancias exitosas, por la pérdida de sangre en el parto,
y porque es muy importante para prevenir anemias tanto en la mamá como en el feto. Cuando no se come carne, se pueden incorporar algunos otros alimentos o se pueden hacer algunas mezclas de alimentos que pueden aumentar la biodisponibilidad, por ejemplo, agregar una fruta cítrica o agregar un tomate, que también tiene muchísima vitamina C, agregar huevo, agregar limón, jugo de limón, agregarle, por ejemplo, una polenta o una preparación de pastas, espinaca o acelga o chauchas, agregar brócoli. Todo nos va a ayudar a mejorar esa biodisponibilidad y ese aporte de hierro. En cuanto al alimento fuente de hierro de origen vegetal, las legumbres, el berro, la chicoria, la espinaca, la selga, las semillas, frutas secas, y debido al efecto sobre la biodisponibilidad, como les había dicho, la biodisponibilidad tiene que ver con la absorción y la utilización por parte del cuerpo del hierro, se sugiere incluir una fruta rica en vitamina C, o un vegetal también crudo, en cada comida, y limitar el consumo de té. Esto es muy importante, limitar el consumo de té, de café, de bebidas cola, de cacao también, con las comidas o inmediatamente luego de comer, debido a que interfiere con las sustancias que contienen el té, el café, el cacao. Los lácteos también no se recomiendan inmediatamente luego de comer. A veces uno utiliza un flan o algún postre inmediatamente luego de comer que tiene calcio y estos van a competir con la absorción del hierro. El remojo y la germinación de cereales, legumbres y semillas, ojo sí con la germinación, porque puede ser un poco de riesgo en las embarazadas por el tema del control, digamos, en cuanto a la germinación, el control de algunos microorganismos, así que les recomiendo más el remojo de los cereales, las legumbres, las semillas, así como de la fermentación de los panes. Pueden reducir los niveles de fitatos y así aumentar, estos son los productos, digamos, que tienen contenidos del té, el café y algunos otros, y el cacao, que interfieren en la absorción del hierro, y así aumentar la biodisponibilidad de este mineral. En cuanto al ácido fólico, que era el otro nutriente que yo les marqué como crítico o muy necesario de tener cuidado, el ácido fólico es una vitamina que es fundamental en el desarrollo del sistema nervioso central. Evita malformaciones del tubo neural. Por eso si la mamá ya tiene deseos de quedar embarazada, es fundamental, si ya está planificando un embarazo, si la mujer, perdón, está planificando un embarazo, es fundamental que se suplemente con 5 miligramos por día de ácido fólico al menos 3 meses antes del embarazo. También consumir alimentos como vísceras, hígado, verduras de hoja verde oscura, vuelven a aparecer, ya tenían calcio, tenían hierro y ahora tienen ácido fólico, lechuga, rúcula, chicoria, berro, el brócoli también, así que bueno, fundamental, si no suplementar y si no hacer algunos agregados también y consumir alimentos fortificados también, aparte de este suplemento. Algunos ejemplos para consumir 5 porciones de verduras y frutas al día. Esto me gusta a mí mostrarles más cuestiones prácticas para poder dar recomendaciones. Por ejemplo, seleccionar al menos 3 de estas alternativas para poder consumir las 3 porciones de frutas en el día que se recomienda. Una fruta en el desayuno, una fruta en la colación de media mañana, una fruta como postre en el almuerzo, una fruta como colación de media tarde o una fruta como postre en la cena. No es que tiene que haber un postre, pero son maneras prácticas de dar recomendaciones y que las personas los puedan incorporar en su rutina. Seleccionar, al menos 2 de estas preparaciones a base de verduras para poder consumir 2 porciones de vegetales al día. Se puede consumir un plato grande de ensalada en el almuerzo, un plato grande de ensalada en la cena, sopa de verduras caseras, se pueden hacer guisos de verduras con zapallitos, con porotos, con lentejas, con zanahoria, con espinaca y acelga, y no siempre, como está muy acostumbrada la población, a hacer solo guisos de arroz o fideos. Algunos ejemplos para incorporar frutas y de paso les paso el dato de que en la página de la agencia tenemos una campaña que se llama Comer Estación, en donde pueden buscar todas las verduras y todas las frutas de los periodos estiviales, tanto verano, otoño, invierno, como primavera, y van a encontrar en cada una, donde hagan clic, por ejemplo, en el durazno, van a encontrar todas las características en cuanto a la porción recomendada, en cuanto al aporte de nutrientes y en cuanto a ideas de recetas. Así que les recomiendo esta campaña que está muy linda. Estamos en el año mundial de las frutas y las verduras y realmente hay mucha evidencia científica de todos los beneficios que tienen, sobre todo para prevención de cáncer y prevención de enfermedades crónicas no transmisibles.
Ejemplos para incorporar verduras, acá les dejo algunos en imágenes. También, sobre todo para mamás que les cuesta incorporarlas, que no saben en qué platos ponerlas, que no saben cómo incorporarlas, ustedes pueden ir dando algunos ejemplos claros como para que sepan cómo utilizarlas. También hay muchísimo desconocimiento. En general, si uno trabaja en un centro de atención primaria o yo he trabajado en fundaciones, hay mucho desconocimiento de algunas verduras o frutas o de las legumbres, por ejemplo, de cómo hacerlas, cómo cocinarlas, cómo incorporarlas, en qué platos, así que me pareció fundamental traerles algunas ideas. Y algunos ejemplos de colaciones saludables también son las frutas, las ensaladas de frutas sin azúcar, algún postre que se pueda hacer con leche, yogur, caseros obviamente, frutas secas, maní, almendras, nueces. Si están muy caras, pueden incorporar el maní, que tiene un excelente perfil de nutrientes y se puede utilizar y tiene un costo bastante razonable. Siempre elegir el que es sin sal, que no tenga ningún agregado. Hay algunos que tienen especias, no hay ningún problema, pero ojo con los que ya son recubiertos. Sándwiches saludables se pueden hacer de queso, sándwich de queso con verduras ralladas, con granos enteros de choclo, por ejemplo. Bizcochuelos caseros, con harina integral, con frutas, con aceite. Con harina de algarroba, no sé si la conocen. La harina de algarroba, la nacional, es muy barata y la van a poder utilizar. Si preparan alguna, con harina de algarroba, alguna preparación dulce, tiene la cualidad de darle como un sabor a chocolate y es mucho más saludable. Verduras cortadas en tiritas, tomatitos cherry también, huevo duro, algunos cereales también sin azúcar agregado, no los coloridos, por favor. Hummus o snack de garbanzos y otras legumbres. Pero esto es importante que ustedes cuando ofrezcan o entreguen recomendaciones den ideas. Yo sé que es más de las nutricionistas, pero todos los que estamos implicados en lo que es la atención primaria de la salud, es fundamental que demos algunas ideas o que derivemos a un profesional de la nutrición, porque muchas veces hay gente que por desconocimiento no sabe, les vuelvo a repetir, cómo incorporar estos alimentos. ¿Por qué la alimentación de la embarazada tiene que ser variada? Esto es un punto muy importante, ya que toda la variedad de sustancias que llegan al bebé en esta vía intrauterina va a contribuir a las preferencias alimentarias que sean más amplias durante la vida adulta. Todo lo que la madre va a comer durante el embarazo va a atravesar la placenta y el niño ya va a ir adquiriendo sabores. Las sensaciones gustativas, fíjense, que son experiencias que uno tiene desde la vía intrauterina. Se calcula que desde la semana 12 o 13 del embarazo ya el feto puede percibir sabores de los 4 distintos tipos básicos: agrio, amargo, dulce y salado. Si nosotros tenemos una alimentación variada durante el embarazo, vamos a asegurar que el niño o la niña después acepte mejor los alimentos. Y en cuanto a la microbiota y el embarazo, Jessy ya habló de esto, pero es algo muy, muy, muy importante que se tenga en cuenta en el embarazo. Tenemos que tener presente que la microbiota, de lo que tanto se habla, es el conjunto de microorganismos que están presentes en los diferentes ecosistemas del cuerpo. La importancia de la microbiota reside en que le va a dar forma al sistema inmune del recién nacido, o sea que fíjense qué importante. Los últimos estudios nos indican que mamá y feto se intercambian bacterias durante el embarazo. Hay intercambio de bacterias a través de la placenta durante el embarazo, pero también con el parto y con la lactancia va a empezar la colonización. En el embarazo hay intercambio de bacterias, pero la colonización, que quiere decir que esas bacterias proliferen o se incrementen, y sobre todo las positivas, obviamente, con el parto y la lactancia va a empezar la colonización con las bacterias vivas. Las madres les van a transmitir anticuerpos a los recién nacidos a través de la leche materna. Así que fundamental tener presente también todas estas cuestiones. Y en cuanto a las complicaciones alimentarias durante el embarazo, no quiero dejar de mencionarles las náuseas y los vómitos, muy comunes hasta las semanas 16, 18, por incremento de algunas hormonas normales, que limitan la ingesta de alimentos y pueden llevar a la pérdida de peso, tenerlo en cuenta para dar alguna recomendación nutricional. Tener en cuenta, por ejemplo, cuando hay náuseas y vómitos, que la madre no esté cerca de alimentos que tengan un olor muy intenso, que le puedan llegar a dar más náuseas, que las preparaciones sean bien fraccionadas en el día, que no sean grandes platos, porque al tener náuseas y vómitos no va a tener gran apetito.
menor capacidad para la percepción del gusto salado también. Por eso muchas veces cuando me dicen que, bueno, que tienen más ganas de comer algo dulce, en realidad es lo que menos escucho de las embarazadas, siempre tienen ganas de comer algo más salado, la mayoría, por el tema también de un incremento hormonal, así que el gusto salado por ahí es lo que más se percibe y se exacerba, por eso tener cuidado con el tema de la ingesta de sal, de la utilización de la sal. Constipación también es una constipación fisiológica que se da, es normal, pero podemos mejorarla a través del consumo de frutas y verduras. Acidez y regurgitación, también en periodos o en semanas más avanzadas del embarazo, es muy común. Aumento de los lípidos plasmáticos, colesterol y triglicéridos, por eso no se recomienda generalmente que se haga un laboratorio de colesterol y triglicéridos porque hay aumento de estos lípidos en el plasma. Consumo de café, té y algunos tés de yuyo es importante porque las mamás preguntan, y también no quiero dejar de mencionar al mate cebado, sobre todo si hay acidez, reflujo o náuseas o vómitos, el mate cebado no es una bebida, digamos, no es una infusión que se recomiende, es sumamente irritante para el estómago, se consume a través de una bombilla que incorpora aire, puede dar más distensión abdominal, así que sepan recomendarle a las mamás que toman mate que intenten consumirlo con alguna yerba orgánica o que agreguen alguna hierba, algún yuyo, pero no se recomienda tanto entonces el tema del mate, no tanto por el aporte de cafeína, que puede estar, el mate tiene teína, el té, perdón, tiene teína, el mate tiene mateína, son diferentes sustancias que tienen cafeína y atraviesan la placenta y pueden alterar la frecuencia cardíaca y la respiración del feto. Pero para esto es importante también destacar lo siguiente. Nos tendríamos que tomar más de 2 o 3 tazas de café para realmente tener un consumo de cafeína importante. Así que tengan presente que si la mamá toma solo 2 tazas de café, estaría bien. No es el alimento más recomendado, pero puede ser gusto propio de la embarazada y vamos a tener que tratar también de respetar sus gustos y hábitos, siempre comentándole cuáles obviamente son los riesgos de este consumo. Así que consumo moderado, se recomienda que las mujeres gestantes y en lactancia no consuman más cafeína que la contenía en, por ejemplo, 2 tazas de café. Para esto tener en cuenta no solo al mate, al café, al té, sino también tener presente a las bebidas cola, que aportan muchísima cantidad de cafeína y otros compuestos que son sumamente negativos para la absorción del calcio, para la absorción del hierro, son antinutrientes. También debe limitarse el consumo de té, yerba mate y de bebidas gaseosas que lo contienen, y se sugiere una ingesta menor de 300 miligramos diarios de cafeína durante el embarazo. En cuanto a los edulcorantes, y este estudio me pareció realmente, bueno, muy actual, desde el 2019, ahí lo pueden buscar, edulcorantes no calóricos en embarazo y lactancia, porque hasta hace muy poquito recomendábamos todavía algunos edulcorantes, si bien también siempre indico, en embarazo, ni azúcar ni edulcorante en grandes cantidades, ninguno de los dos. Empecemos a disminuir el umbral de dulzor, no es necesario agregar ni azúcar ni edulcorantes, los dos resultan riesgosos en exceso y se debe tener presente que hay una ingesta diaria admisible de edulcorantes y de consumo con moderación, por lo tanto, los que se pueden utilizar respetando esta ingesta diaria admisible son acesulfame K, aspartamo y sucralosa. Pero no se recomiendan el ciclamato, los que contengan ciclamato, las hojas crudas de stevia, que están muy de moda, no se recomienda la hoja cruda de stevia, sus infusiones o extractos. Existen estudios que indican efectos cardiovasculares, así que ojo con las hojas crudas de stevia. Pueden utilizar, no hay tantos estudios que avalan la utilización de la stevia como tal, la stevia en polvo, la stevia líquida, así que yo les diría que a embarazadas no se lo recomienden, y la sacarina tampoco. Que antes a la sacarina sí la recomendábamos hasta el año pasado, que bueno, yo tenía desconocimiento de estos últimos estudios, sí recomendábamos en los cursos, a la sacarina todavía estaba dentro del listado positivo, hoy ya saben que es el acesulfame K, el aspartamo y la sucralosa. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Tienen alguna pregunta, consulta? ¿Cómo vamos, Flor? No,
No, son preguntas técnicas. Bueno, bien. Bueno, y en cuanto a embarazo y bebidas alcohólicas, que todavía también se sigue a veces recomendando, igual que con el tabaco, bueno, si sos consumidora de, toma un poquito para no tener abstinencia, bueno, yo desde mi lugar, y estas son publicaciones de la Organización Mundial de la Salud y de la FAO, es importante, de la OPS, perdón, es importantísimo tener en cuenta que los trastornos fetales causados por el alcohol pueden prevenirse, que no hay un límite seguro para el consumo de alcohol, no existe un límite recomendado seguro para el consumo de alcohol en ningún momento durante el embarazo y tampoco durante la lactancia. Por lo tanto, es fundamental que la madre no lo consuma. En lo posible, que evite este consumo, porque esto no se recomienda. Y el logo, me gustó compartírselos, porque actualmente se ha tratado en la CONAL, que es la Comisión de Alimentos, en donde se tratan todos los posibles etiquetados o productos a incorporarse al Código Alimentario Argentino, y se ha tratado, por suerte, este logo, no sé si es exactamente este es el que yo encontré, pero se ha tratado en estas reuniones de todas las bromatologías, digamos, del país, colocarle un logo a las bebidas alcohólicas para poder prevenir o para poder alertar a las madres embarazadas de que durante el embarazo no se recomienda el consumo de alcohol porque puede haber riesgo de muerte prenatal, aborto espontáneo, nacimiento prematuro, retraso del crecimiento intrauterino, bajo peso al nacer y trastornos fetales causados por el alcohol. Jessica les mostró un cerebro también de un niño con algún trastorno de alcoholismo fetal, y fíjense que entonces eso se empieza a dar en el embarazo, por lo tanto no recomendamos el consumo de alcohol en ningún nivel, ni una copita, ni dos copitas, ni media copita, ni ninguna, no lo recomendamos. Y esto también me pareció muy importante y es bastante novedoso en cuanto a los disruptores hormonales o disruptores endocrinos, si los quieren llamar, que son neurotóxicos, y se está alertando mucho, se están haciendo muchísimos estudios en México, en Chile, en Argentina todavía no hay tantos estudios, con respecto a algunos metales pesados, como ser el mercurio, el plomo, el arsénico, el cadmio, y algunos químicos no metales, como son los oxalatos y los BPA, que es importantísimo que tengamos presente algunas cuestiones, evitar el contacto en periodos de embarazo y en niños pequeños, debido a que hay afección en el neurodesarrollo. Ahora les voy a mostrar y les voy a contar un poco en qué alimentos o en qué envases puede estar estos metales pesados y estos químicos no metales, y los efectos negativos que tienen en general son disminución de la estatura, disminución de la talla, se ha visto, hipertensión arterial, complicaciones renales, afectan la memoria, el lenguaje y la cognición también. Fíjense que los que tenemos que evitar, sobre todo si son, por ejemplo, plásticos, artículos plásticos, son el 3, el 6 y el 7. Los que sí son aptos son el 1, el 2, el 4 y el 5, que son aptos para estar en contacto con alimentos plásticos que pueden estar y están aprobados para estar en contacto con alimentos, y son plásticos más seguros. Lo cual no quiere decir que yo tenga que calentar la comida o utilizar estos plásticos todo el tiempo sin renovarlos. Fíjense que algunas recomendaciones generales son evitar calentar en envases de plástico, elegir productos que no tengan tantas fragancias. Se ve muy nítida, no se ve muy nítida, perdón, la diapositiva, después si no se los paso de nuevo, ahí está la página donde lo pueden extraer. Elegir, algunas, las botellas, por ejemplo, plásticas, elegir las que tengan también alguno de estos logos y desecharlas en lo posible. Evitar alimentos, esto es fundamental y ahora sí hay muchos estudios actuales, evitar los alimentos enlatados o los de las cajitas, por ejemplo las salsas que vienen en cajitas de Tetra Brick. También es fundamental elegir alimentos frescos, evitar este tipo de productos. Y quiero volver acá
porque me faltó contarles que la protección frente a estos contaminantes, que lo que hacen es disminuir la absorción de estos metales pesados, tiene que ver con la dieta rica en fibra, rica en calcio, en hierro, en zinc, en vitamina C, que es todo lo que estuvimos charlando, dietas variadas, que tengan todos los grupos de alimentos que ya vimos, el estilo de vida saludable también es fundamental para evitar esta contaminación. El plomo, por ejemplo, está en muchos de estos recipientes que se utilizan para cocinar. Si no nos dice que están libres de metales pesados, tenemos que intentar, en lo posible, no cocinar, sobre todo si estamos embarazadas o en periodo de lactancia, o niños menores de 5 años, evitar para no afectar el neurodesarrollo, sobre todo si es un recipiente que utilizamos siempre para cocinar, o si es un plástico que utilizamos siempre para reservar, por ejemplo, la leche materna. En lo posible tienen que ser libres de BPA, deben ser libres de BPA. Les muestro algunos artículos de Nutrinfo, bien actuales. Este es del 24 de septiembre, de ahora del 2021. Hay otros de noviembre también, en los cuales expertos abogan por una regulación estricta sobre sustancias químicas que podrían promover la obesidad. Estas sustancias pueden promover enfermedades crónicas como hipertensión, obesidad. Acuérdense entonces de que podemos consumir alimentos enlatados, pero tiene que ser el menor consumo. Y también en comidas rápidas se encontraron oftalatos en Estados Unidos, en variedades de comidas rápidas, pero se lo atribuyó al guante de látex, al guante que utilizaban los manipuladores para estar en contacto, digamos, con estos alimentos, y si bien a veces la utilización del guante puede resultar beneficioso para evitar una enfermedad transmitida por alimento, fíjense cómo este tipo de material puede afectar en sí al alimento. ¿Qué tenemos que hacer? Evitar las comidas rápidas. Hacemos una salvedad con el mercurio y el embarazo, porque se habla muchísimo del metilmercurio. El metilmercurio se acumula en peces, en el mar, sobre todo en peces de aguas profundas, y es conveniente que la embarazada coma pescado, dijimos, 2 veces a la semana. Entonces, porque nos van a aportar omega 3 necesario para un buen desarrollo del feto. Por lo tanto, es fundamental tener presente, y fíjense igualmente en qué peces está, el pez espada, el tiburón, el atún rojo y el lucio. Son peces que no consumimos habitualmente, pero si alguien los está consumiendo, tener presente entonces que mujeres en edad fértil, embarazadas, en periodo de lactancia, debemos desaconsejar el consumo. En niños menores de 3 años también. Ya en niños de 3 a 12 años vamos a limitar ese consumo. El atún, por ejemplo, es algo que se utiliza muchísimo y se compra mucho en lata. Los pescados que tienen menor cantidad de metilmercurio, sí, eso está estudiado, también todos estos son datos de México, son las sardinas, por ejemplo, pero vienen en lata, o sea, ahí tenemos un problema. Las sardinas, el salmón, no acumulan tanto metilmercurio. O sea, los peces pequeños, de pequeño porte, no acumulan tanto metilmercurio como los de grande porte, como el pez espada, el tiburón, el atún rojo y el lucio. Pero no son de consumo habitual en la provincia de Santa Fe. Y en cuanto a las setas, discúlpenme que quiero correr algo acá porque no veo, siempre es importante que las enfermedades de transmisión alimentaria tengamos presente que si la mamá va a salir a comer o va a comprar comida, porque por ejemplo trabaja y tiene que comprar comida, es preferible consumir ensaladas en el hogar o que se las lleve preparadas y lavadas de casa, y evitar el consumo en restaurantes o bares o en lugares de comida comprada, porque hay riesgo en cuanto al agua que utilizaron para lavarla y si la lavaron realmente. Las embarazadas no tienen que comer crudo ningún alimento de origen animal, como huevos, mariscos y pescado, sushi, por ejemplo, el ceviche y las carnes. Por ahí yo se los nombro, no son alimentos de consumo masivo, pero hay alguna mamá que consume y es importante que ustedes les puedan dar el mensaje. Las carnes se deben cocinar suficientemente sin que queden partes crudas también. Hay que extremar la higiene después de manipular alimentos crudos, fundamental el lavado de manos. Evitar este tipo de carnes o cocciones que son muy riesgosas, tanto en embarazadas, mujeres en periodo de lactancia y menores de 5 años, porque las enfermedades transmitidas por alimentos realmente pueden llegar a ser mortales.
Y en cuanto a la lactancia materna, entonces, ¿qué podemos ir haciendo las mamás antes de la llegada del bebé? Ir buscando información sobre la lactancia, y si necesitamos ayuda, buscar también algún apoyo a nivel de profesionales de la salud. Las mujeres en situación de lactancia son un grupo vulnerable, es necesario prestar mayor atención a su alimentación, el estado nutricional, para garantizar lactancias maternas exitosas para niños y madres. Y como dijo bien hoy Jessie, a mayor demanda y mayor duración de la lactancia, mayor cuidado del estado nutricional materno. No solo entonces cuidemos la alimentación o la lactancia en cuanto a focalizarnos en el bebé, sino que la mamá también tiene que estar bien nutrida. Y a la hora de No sabes, se cortó internet, de qué nivel de ministerio, porque Milagros tampoco. Esperamos un ratito a ver si se recupera. Hola, disculpen, se cortó. Voy a volver a compartir pantalla. ¿Recuerdan a ver, a dónde había quedado? Ahí estamos. ¿Me habían escuchado hablar de entonces de las preguntas que pueden surgir a la hora de amamantar? Anterior, a ver. A ver, espérenme un segundito. Yo seguía hablando. Esta, ¿la están viendo? Quedó las preguntas, no se ven anterior. Quedan las preguntas, bárbaro. Entonces, ¿y las preguntas ya me habían escuchado responderlas?
Yo no. A mí se me cortó primero. Bueno, básicamente las más importantes de estas es si atravesaban los olores de las comidas, la leche materna, y sí, esto es positivo, a diferencia de los que piensan que es negativo. Estoy escuchando mucho sonido ambiente, Flor, creo que es el tuyo. Y te quiero avisar que no está en presentación. Está en Ah, bueno. Espérenme un segundito. Siempre en la agencia se corta. no, acá también. Tenemos problemas de internet, qué lástima. Bueno, avísenme ahora. ¿Ahí? Bien. Bárbaro. Les hablaba de los olores de las comidas y los alimentos que sí, que como atravesaba la placenta, también pasa a través de la leche materna. Fundamental esto, ya que afecta el sabor de la leche, pero esto es positivo, a diferencia de lo que cree la mayoría, que en realidad esto va a determinar las elecciones o las preferencias alimentarias de los niños y las niñas luego, cuando comiencen con la alimentación complementaria a los 6 meses. Dejar de consumir algo, el alcohol, también en el periodo de lactancia, porque atraviesa la leche materna. Si bien hay algunas guías actualizadas, por ejemplo, la de Brasil, que tiene algunas recomendaciones de si tomaron alcohol, esperar 2 horas. Bueno, no hay muchos estudios que avalen todavía este periodo en cuanto el alcohol, digamos, se va a utilizar en el cuerpo, se va a poder eliminar en el organismo. Así que yo les recomiendo a las mamás en periodo de lactancia que tampoco consuman alcohol. Y si la mamá que amamante tiene que comer más cantidad, sí, tiene que comer más cantidad de calorías y energía, justamente porque para producir la leche se requiere más cantidad de calorías. Recomendaciones para una lactancia materna óptima: aumentar el consumo de lácteos, carnes, frutas y vegetales, que lo que es leche, yogur y queso, si la mamá consume, vamos a aumentar a 2 porciones más de lo recomendado durante el embarazo. En cuanto a carne, se sugiere una porción pequeña adicional a las porciones recomendadas durante el embarazo, esto por el aporte de hierro y proteínas. Frutas y verduras, sobre todo verdes o amarillas, y si es posible crudas, para aportar los nutrientes y que no haya tantas pérdidas por cocción. Una porción más de lo habitual y una fruta mediana. Evitar las dietas para adelgazar, como dijimos hoy, en el periodo de embarazo, en el periodo de lactancia también no es un buen periodo para adelgazar. La mamá va a adelgazar si da el pecho, porque va a gastar calorías para producir la leche, así que dando el pecho va a bajar de peso. Y tomar mucho líquido también es sumamente importante, porque hay un registro, o se exacerba el registro de la sensación de la sed, así que a los 8 vasos de agua por día que le recomendamos a la población en general, se pueden incrementar, y siempre tenerlo disponible o acercárselo a una mamá que esté amamantando. Para recordar, las preferencias alimentarias se establecen a temprana edad, a partir de los sabores que la madre ingirió entonces en el embarazo. Los lactantes amamantados son más propensos a consumir alimentos sanos, más variada en los niños que toman el pecho, y las preferencias innatas por lo dulce y los jugos van a estar presentes, así que en lo posible tienen que ser alimentos que tratemos de evitar, también por el impacto metabólico que tiene un jugo, ya sea de fruta natural o comercial, ni hablar los comerciales que encima tienen algún agregado edulcorante. El aprendizaje asociativo, el aprendizaje observacional también va a ser importante, lo que vean de la familia y lo que puedan asociar, por ejemplo, para ir aceptando mejor los alimentos. Un alimento que ya el niño aprobó, podemos mezclárselo con otro nuevo, esto lo vamos a ir viendo ahora en alimentación complementaria. No olvidarnos de las buenas costumbres, no olvidarnos de la higiene y la alimentación saludable, además de reunir todos los nutrientes necesarios, nos tiene que garantizar que los productos que la conforman estén libres de contaminantes, de virus, de bacterias y de parásitos que puedan producir daño o enfermedad. Así que antes de amamantar, luego cambiar pañales, luego de ir al baño, es fundamental lavarse las manos y lavarle a los niños también luego de cambiar un pañal. Por más que esté tomando solo la teta, siempre va a ser fundamental el lavado de manos. La Semana Mundial de la Lactancia Materna, esto solo le quería mostrar que en la página de la agencia tenemos recomendaciones de tiempos de conservación de la leche materna extraída, que hay también recomendaciones de los recipientes,
cuáles son los libres de pH, que se pueden utilizar recipientes, por ejemplo, de vidrio, como los tarros de café, quitándoles el plastiquito que tienen por dentro, se pueden utilizar para reservar también la leche materna, tienen todo bien explicado, y cómo esterilizar esos frascos, también lo tienen explicado en la página de la agencia, en temas y campañas. Bueno, esta es la parte de embarazo y lactancia. ¿Tienen alguna duda? Si empezamos con alimentación complementaria. ¿Les quedó alguna duda de embarazo y lactancia? A modo de resumen. Sí. En el chat no hay preguntas, si alguien quiere hacerla. A modo de resumen, entonces, alimentación saludable, alimentación inocua, alimentación variada. Hay algunos nutrientes que teníamos que tener en cuenta, el calcio, el ácido fólico, el hierro. Y también tener en cuenta las proteínas, que aumentaba muchísimo la recomendación. Tener en presente también en el periodo de lactancia, aumentan las necesidades de hierro, aumentan las necesidades proteicas también. Así que por eso es fundamental que todos estos grupos de alimentos estén cubiertos. Y tener en cuenta estas salvedades de mamás que no consumen alimentos de origen animal para poder suplementar y para poder dar buenas recomendaciones de cómo complementar las proteínas y de cómo mejorar la absorción y la disponibilidad de los alimentos de origen vegetal que nos van a estar aportando estos nutrientes. Si no queda ninguna duda o consulta, no veo el chat. Bueno, por ahora no, entonces, espero que haya quedado todo claro. Vamos a compartir de nuevo la pantalla. Así vamos a hablar de alimentación complementaria. Tengo media hora para hablar de alimentación complementaria. Vos, Flor, me vas avisando. Sí, te aviso. Bárbaro. Bueno. Ahí en Messi se compartió. ¿Y lo pueden ver? Bien. Bien. Bueno, en cuanto a la alimentación complementaria es la alimentación que complementa la lactancia materna sin desplazarla, por eso la complementa justamente porque la lactancia materna, desde el nacimiento hasta los 6 meses, resulta óptima y resulta completa, no necesitamos hacer ningún tipo de agregado. Y les quería comentar que en el año 2002 la Asamblea Mundial de la Salud y UNICEF adoptaron la Estrategia Mundial para la Alimentación del Lactante y el Niño Pequeño, que tenía algunas premisas. Estas recomendaciones fueron lactancia materna desde la primera hora de oro. A ver que no me pasa. Lactancia materna desde la primera hora de oro. Lactancia materna exclusiva a los 6 meses, también fundamental que sea exclusiva, ni agregado de agua ni de otro tipo de alimentos. Y alimentación complementaria adecuada y segura, no nos olvidemos del concepto de seguro también, desde los 6 meses con la continuación de la lactancia materna hasta los 2 años o más, sobre la base de la evidencia científica. No son cuestiones que se nos ocurren, sino que la evidencia científica marca la importancia de la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses y la alimentación complementaria hasta los 2 años o más, y cada vez hay más beneficios también de alimentaciones prolongadas, así que bueno, es fundamental tener presente esto. En cuanto a la Organización Mundial de la Salud, va a recomendar que los lactantes sean amamantados de manera exclusiva durante los primeros 6 meses de vida. Tenemos que tener presente que los beneficios de la lactancia materna para los niños de todo el mundo y de todas las clases sociales son muy amplios. Jessy ya mencionó muchísimos. Y uno que yo puedo destacar como uno de los más importantes es la protección, que se va a extender mucho más allá de la etapa en la que el niño es amamantado y va a prevenir enfermedades crónicas no transmisibles como el sobrepeso, la obesidad, la hipertensión, entre otras. En cuanto a la alimentación infantil, hay 2 principios fundamentales. Tenemos que tener en cuenta que la nutrición es un componente fundamental del derecho del niño al disfrute y al más alto nivel posible de la salud, tal como se declara en la Convención sobre los Derechos del Niño. Los niños tienen derecho a recibir una nutrición adecuada y acceder a alimentos inocuos y nutritivos, y ambos son esenciales para satisfacer el derecho al más alto nivel posible de la salud. Se basan las pruebas científicas acumuladas sobre la importancia de los primeros meses y años de vida que tienen para el crecimiento y el desarrollo, e identifica intervenciones cuyas consecuencias positivas durante este periodo están probadas.
En cuanto a la alimentación saludable, durante la infancia se establecen estructuras biológicas, psíquicas, sociales, que definen la calidad de vida durante las demás etapas del ciclo vital. La promoción supone la acción de elevar lo necesario para la calidad de vida. O sea, tenemos que ser promotores de alimentación saludable desde el lugar que ocupamos. La alimentación con leche humana no es solo para las nutricionistas. La alimentación con leche humana es el alimento que marca el futuro de cada niño, la capacidad cognitiva, inmunológica, física y afectivas están determinadas también por el aporte de leche humana. En cuanto a la alimentación saludable, también sabemos que la infancia va a ser el periodo de la vida crítico en el que se establecen estos hábitos óptimos para un crecimiento adecuado y mejorar el estado de salud en la vida adulta, evitando las enfermedades relacionadas con la dieta. En el embarazo y en los primeros años de vida, esto ya se los había contado Jessie y yo también se los conté, es el periodo de mayor crecimiento del cerebro y de la plasticidad cerebral, por lo tanto es fundamental asegurar una alimentación con buenos nutrientes y también con cariño, con apego, con comensalidad, ya lo vamos a ver más adelante. Alimentación infantil, el riesgo de sobrepeso y obesidad se puede dar por un índice de masa corporal materno elevado previo al embarazo, así que cuidar esa ganancia de peso y ese peso previo, exposición prenatal al tabaco, aumento excesivo de peso gestacional materno, peso elevado del niño al nacer, rápido aumento de peso durante la infancia. La lactancia materna es un factor protector para la obesidad infantil. Estas son algunas guías disponibles que pueden consultar sobre manejo de sobrepeso y obesidad a nivel nacional. Hubo otro también de COVID, el regreso presencial a la escuela a niños que padecen enfermedades crónicas, también tienen el de UNICEF. A nivel nacional, no sé, Flor, si vos querías hacer alguna acotación con respecto a esto, pero todavía no están publicadas las guías alimentarias para la población infantil, así que desde ASAL y en conjunto con la Dirección de Niñez y Adolescencia, elaboramos unas guías de alimentación complementaria seguras y saludables para los menores de 2 años. Ahora la presentación se va a basar en estas recomendaciones de estas guías, y también pueden buscar recomendaciones para los mayores de 2 años en las guías alimentarias para la población argentina, y también pueden encontrar la gráfica de alimentación segura y saludable que hoy les mostré, que me echamos las GAPA con las 5 claves para mantener alimentos seguros desde la agencia, que es un muy buen mensaje para combinar lo que es seguro y saludable. En cuanto al estado nutricional actual de los argentinos, y me quiero apurar un poquito porque si no, no vamos a llegar a ver todo. La radiografía del estado nutricional actual de los argentinos es bastante mala. Solo el 30% de las niñas y los niños consumen frutas al menos una vez al día, 40% consume verduras al menos una vez al día. Se incrementó muchísimo la inactividad física. El 70% de la población argentina tiene baja actividad física. El 70% de los adultos tiene exceso de peso. El 70%, lo repito, de los adultos tiene exceso de peso. Así que les muestro unos mapas. Estos son en base a resultados de la tercera encuesta de enfermedades no transmisibles, los factores de riesgo para estas enfermedades no transmisibles. Y fíjense cómo se fue pintando el mapa argentino con más de 21% de prevalencia de obesidad. Siempre les digo que qué nos está sucediendo, que nos estamos pareciendo cada vez más a los alimentos que consumimos, y estamos evolucionando e involucionando. Planteémonos un poco por qué hoy en día en el consultorio o en los centros de atención vemos cada vez más este tipo de niños con circunferencias de cintura muy elevadas, con circunferencias de cuello elevadas, con acantosis nigricans, esa mancha oscura en el cuello, que es lo que nos está pasando, que a edades más tempranas estamos con estos problemas. Se puede deber a este entorno esogénico, que nos está brindando alimentos ultraprocesados, que nos está brindando en cuanto a la publicidad poco control, que estamos teniendo, bueno, hábitos de salud y hábitos a nivel individual y hábitos de
Bueno, estamos con problemas de conexión. Disculpen. Vamos de nuevo. Igual les decía que iba a ir un poquitito más rápido porque si no, no vamos a llegar a terminar a las 2 de la tarde. Y vos te tenés que ir, Mili, yo termino. Y yo me tengo que ir, sí. No, no, igual estoy bien con el horario. Sí, cuéntenme si llegaron a ver lo del entorno besogénico. Y eso sí, ni bien se Bárbaro. se cortó. Quedamos acá en competidores. Esto ya lo habíamos visto. ¿Los competidores lo habíamos visto? No, no, no. Ah, bueno, no, les quiero mostrar esto. No, les contaba, bueno, estos son nuestros competidores hoy en día, todos los alimentos ultraprocesados, la exposición a las pantallas, la poca... Ahí está, ahí volvió, desde el entorno besogénico. Ay, por favor, no sé qué está pasando. Nunca se nos cortó tanto igual. Bueno, vamos a ver. No, alimentación complementaria. Aquí habíamos quedado. Se cortó justo de nuevo cuando les contaba que hay... Esperen que ahora no puedo compartir. Que hay un estudio de OMS en donde están las recomendaciones de las horas de descanso, la recomendación de actividad física y también las recomendaciones de horas frente a pantalla para los menores de 1 año y para niños de 3 a 4 en adelante. Está bueno porque fueron las primeras, digamos, el primer manual que recomendó o puso un ajuste, si se quiere, a esta cantidad de tiempo recomendado. Obviamente, cabe destacar que a los menores de 1 año no se les recomienda ni siquiera 15 minutos frente a las... Hola, ¿me escuchas? Bueno, vamos, decidimos cortar acá porque si no el tema queda muy cortado.
Bueno. Vamos a retomar mañana, que arrancamos a las 12, así el principio y grabamos el cheque. Bárbaro. Y nos vemos mañana. Esperemos estar mejor. Disculpen, pero bueno, no sé, mañana por ahí voy a estar en la otra computadora. Por ahí puede ser también. A nosotros también. Tengo conexión de red, no tengo conexión de Wi-Fi, por eso me parece raro. Así que bueno, si tienen alguna pregunta hasta acá, si quieren unos minutitos, podemos irlas. Preguntas, cuestiones técnicas, como dijimos varias veces, estas clases quedan grabadas, las vamos a subir al campus virtual, que también tengo inconvenientes hoy, así que espero que para la tarde poder terminar y mandar el link, así pueden ver las clases grabadas que tenemos hasta ahora. No necesitamos asistencia, porque cada uno lo puede hacer cuando pueda el curso. Si van a tener que rendir el examen para obtener el certificado de aprobado, y va a ser al finalizar, vamos a dar unos días y todo para que ustedes puedan repasar. Bueno, nos encontramos mañana. Muchas gracias y nos vemos mañana a las 12. Chao, chao. Hasta luego. Hasta luego, gracias.